Hola a todos, hemos pasado la etapa número 19 de este tour. La etapa tomaría partida en la ciudad de Saint-Just-du-Maurienne. Los pedalistas tendrían que recorrer 127 kilómetros y pasar 5 premios de montaña. El más importante, el Col d'Isère, a 2.770 metros de altura sobre el nivel del mar, y con una bonificación de 8 segundos. Luego tomarían un descenso de 20 kilómetros para después encarar la subida final hacia la meta en Tignes, donde habría también una bonificación de 10 segundos para el ganador de la etapa. Desafortunadamente el corredor francés Thibaut Pinot tuvo que poner pie en tierra y abandonar la carrera, luego de venir arrastrando un problema muscular debido a un golpe que sufrió en una de sus piernas en jornadas anteriores. Una baja importante, teniendo en cuenta que Pinot se veía como uno de los hombres más fuertes en la montaña y de los candidatos más firmes para pelear por el título del Tour. En la fuga del día estuvieron hombres importantes como los Bahrein, Vincenzo Nibali y Damiano Caruso, Rigoberto Urán, Alberto Bettiol y Michael Woods del Education First, y por el Movistar Team, Alejandro Valverde, y una vez más Marc Soler y Andrei Amador, hombres que parece que tuvieran 3 pulmones. Nos vamos más adelante en carrera y comenzamos el ascenso al Col d'Isère. Se ve la tensión en el grupo de favoritos, y el paso que propone Ineos empieza a cobrar sus primeras víctimas. Enric Mas del Deceuninck se queda sembrado en la carretera y deja solo al líder Alaphilippe, quien ya no cuenta con más gregarios. Más adelante Nairo Quintana paga el esfuerzo del día anterior y también sucumbe, algo totalmente previsible, pues es muy difícil estar a tope en 2 jornadas seguidas y más con el demoledor paso del grupo. La máquina británica se ve como en sus mejores épocas. Castroviejo pone la cara al viento y detrás Van Barle, Wout Poels, Thomas y Egan Bernal siguen su rueda. Alaphilippe viene con lo justo. Está sin compañeros y es el momento justo para darle la estocada. Castroviejo se quita del tren. Luego lo haría Van Barle y seguidamente Geraint Thomas cambia de ritmo y lanza su ataque. Kruijswijk también hace lo suyo e intenta irse con el galés. El ataque ha servido para mermar las fuerzas de Alaphilippe, quien empieza a ceder terreno. Y para rematar, a 42 kilómetros de meta viene el contraataque de Egan Bernal. La bestia no tiene piedad de nadie. Kruijswijk, Bogman, el mismo Thomas y Julian Alaphilippe no pueden con el ritmo del joven maravilla y tendrán que concentrarse en minimizar las pérdidas. Empieza el juego con los cronómetros. Las diferencias de Egan con los hombres de la general se siguen ampliando y está muy cerca de ser el líder virtual de la carrera. Empieza a recoger hombres de la fuga y alcanza a Barguil, Nibali y Rigoberto. Les dice au revoir y también los deja sembrados en la carretera. La diferencia se sigue ampliando frente a Alaphilippe. Egan sigue recogiendo ciclistas y ahora está a 17 segundos de enfundarse el maillot amarillo. Por unos instantes te acompaña de Simon Yates, pero también el actual campeón de la Vuelta a España cede. Egan se va en solitario y corona el premio de montaña. Recoge la bonificación de 8 segundos y empieza a descender a una velocidad escalofriante. Nuevamente Yates lo acompaña en la bajada y entre los dos buscarán llegar a coronar la etapa en Tignes. Será una contrarreloj de 32 kilómetros en la que los 2 pedalistas buscarán aumentar diferencias. Una de las motos de la organización indica a los punteros que aminoren la marcha. Les han informado que más adelante la carretera está bloqueada por deslizamientos y las condiciones climáticas no son adecuadas para continuar. El director de la carrera, Michel Prudhomme, decide neutralizar la etapa. Una decisión inteligente, pues primero que todo se debe conservar la integridad de los ciclistas. Y así quisieran continuar, el paso es imposible, incluso para los vehículos del Tour. Tras algunos minutos de incertidumbre, la organización decide cancelar la etapa y congelar los tiempos de carrera en el paso por el último premio de montaña, la Cima d'Isère. Por tanto, la nueva clasificación general se ve modificada, y el nuevo líder es un colombiano. Egan Bernal se viste de amarillo y cumple uno de sus sueños, ponerse la camiseta como el mejor de la general y reclamar uno de los leoncitos amarillos que se le dan al líder. Algún día soñó tenerlo en sus manos y hoy es posible materializarlo. Los hombres que portan las camisetas distintivas son trasladados en auto hasta Tignes para la ceremonia de premiación. Egan se funde en un gran abrazo con su padre. Nervioso, sube los escalones de la tarima y espera a que se abran las puertas. Delante de ella una gran mancha amarilla de colombianos ansiosos por ver al ídolo, coreando su nombre y extasiados de júbilo. Se abren las puertas y ahí está Egan, afrontando el momento, hasta hoy, más emocionante de su vida. Se enfunda la camiseta amarilla y su cara de incredulidad la ve todo el planeta. No pueden existir palabras para describir este instante, simplemente hay que disfrutarlo. El momento para pensar en la etapa de mañana y su planificación vendrá más tarde.
Por ahora solo hay que ponerse de pie y aplaudir a este gran ciclista llamado Egan Arley Bernal Gómez. La clasificación general queda de la siguiente manera. Líder Egan Bernal con 78 horas, 0 minutos y 42 segundos. Seguido de Julian Alaphilippe a 48 segundos. Tercero es Geraint Thomas de Ineos a 1.16. Cuarto Kruijswijk a 1.28. Le sigue Emmanuel Buchmann a 1.55. Haciendo una posición Mikel Landa tras la salida de Thibaut Pinot y ahora es sexto a 4.35. Séptimo es Rigoberto Urán a 5.14. Después viene su compatriota Nairo Quintana a 5 minutos 17. Noveno Valverde a 6.25 y cierra el top 10 Richie Porte a 6.28. 3 colombianos en el top 10 de la clasificación general. A última hora nos llega una información donde la organización del Tour indica que la etapa de mañana va a ser recortada por tener condiciones similares a las de hoy y que su trazado será únicamente de 59 kilómetros. Espero poderlo ver más adelante y hacer un corto análisis de la etapa más tarde. Suscríbanse al canal y no olviden compartir este contenido entre sus amigos. Disfruten de este gran día y no se pierdan el resumen de la etapa 20. Un abrazo a todos y pasen muy buena noche.